De nueva cuenta los invitamos a recorrer juntos el universo de los sabores y la cultura. Estamos de manteles largos ya que tenemos un distinguidísimo invitado. Se trata del escritor Emanuel Carballo, Premio Nacional de Literatura y Lingüística, además considerado como el gran crítico literario. También abordaremos a un genio de genios, Leonardo da Vinci, quien, entre sus múltiples y extraordinarios talentos, también revolucionó el mundo de la gastronomía. Y desde luego participará Alejandro Ordorica, un promotor de la cultura y gran escritor. Este es el gran menú del Sabor del Saber. Hoy les prometí hablar de Leonardo da Vinci, y qué mejor hacerlo que con sus propias palabras. Y quiero evocar la autodefinición que él hizo de su propia persona. Dijo: no tengo par en la fabricación de puertas, fortificaciones, capuletas, otros muchos dispositivos secretos. Mis pinturas y esculturas pueden compararse ventajosamente con los de cualquier artista. Soy maestro en contar acertijos y atar nudos, y hago pasteles que no tienen igual. Y es una verdadera lástima que, si bien sus dibujos se han conservado de manera perfecta, en cambio sus maquetas elaboradas con materiales comestibles, por lo tanto efímeros, como lo sabemos, no corrieron igual suerte. ¿Cómo saber cuántos de estos proyectos quedaron en los estómagos de la realeza italiana? Pero más allá de esto, queda la capacidad creadora, y recordemos todo lo que fue capaz de inventar: la servilleta, el pimientero, el extractor de humo, el aparato para fabricar los espaguetis y muchísimos inventos con los cuales nos topamos todos y cada uno de los días en la cocina y que desconocemos que son de su autoría. En verdad, Da Vinci fue un ser único, incomparable, y por supuesto incluido todo este universo maravilloso de sus sabores. Estamos de fiesta, de verdad. Tenemos como un invitado muy especial a Emanuel Carballo, que es un ilustre mexicano. Nació en Guadalajara y se vino hacia la Ciudad de México por ahí de los años 50. Y 53 para 53, ser preciso, Marta. ¡Qué bien! Me gané la beca Rockefeller del Centro Mexicano de Escritores y abandoné mi ciudad con mucho miedo, tratando de conquistar México, y desde entonces hasta ahora además he conquistado más enemistades que amistades. Yo decía hace poco en un artículo que publiqué que si juntara a todos mis amigos no cabrían en el Estadio Azteca. Pero ¿sabes qué has conquistado? También la una historia, que otra, la trascendencia. Todos te reconocemos y no hay quien no coincida con que eres el gran crítico literario de este país. Y además te reconocen no solamente en México, Emanuel, por lo que yo de veras estoy muy reconocida que nos acompañes, que seas nuestro padrino, porque tu mujer y tú, bueno, es esta pareja que viene a apoyarnos en una aventura maravillosa que estamos incursionando en el Sabor del Saber, que intenta integrar la gastronomía a la cultura, y realmente ni se necesitarían integrar, están indisolublemente unidas. Ahora, una cosa curiosa, Marta, estás juntando la praxis con la teoría. La praxis con la teoría. Beatriz es la praxis, conoce la cocina como lectora, pero como hacedora. Es una mujer de tu equipo, de las que saben cocinar y cocinar muy bien. Y yo he leído sobre cocina, pero
realmente en la cocina soy un cero a la izquierda, como Pues, en otras muchas actividades. Bueno, pero nos tienes mucho que contar porque, bueno, con este currículum que verdaderamente es gigantesco, pero yo sí quisiera decir para que el público recuerde que tú has sido muy importante en la vida de este país, en la vida literaria, y que, bueno, pues que has sido un crítico sagaz, que has sido a los pormenores así de la literatura, y que siempre te has rebelado contra los lugares comunes y con cualquier complacencia. Eso a mí verdaderamente me emociona y me hace admirarte mucho. Muchas gracias. Mira, yo creo que la función de un crítico literario, porque fundamentalmente soy un crítico y un historiador de la literatura, ha sido pensar en los viejos, revalorarlos cuando están fuera de circulación, si es que vale la pena. Luego, ensalzar a los escritores maduros y promover a los escritores jóvenes, y si es posible, descubrir. Yo tuve la fortuna de que ejercía el periodismo, tanto escrito como el radio, la televisión. Luego tenía una editorial, he trabajado en editoriales de Diógenes, que publicamos 1 millón de ejemplares durante 20 años. Claro. Hay una generación de gentes izquierdosas, entre comillas, que se formaron en México. Fuimos editores durante más de 20 años, los años 70, 80, de muchos movimientos que hoy son parte de la historia libertaria de América Latina. Claro, sí. Movimientos fracasados, pero eran utopías que van a seguir dándose cada 10 o 15 años. Y que sin eso no podríamos entender si no hay utopía, no puedes aceptar la realidad porque te asfixias. Así es. Y además, Emanuel, pues qué maravillosa función de encontrar, ir a la búsqueda de estos talentos nuevos, de rescatarlos, de darles cobijo y de reconocerlos, porque eso es muy importante y muy difícil. Y además también la otra contraparte, ¿no? Reconocer a los que ya han trascendido y que nos dejen esas enseñanzas, ¿no, Emanuel? Eso es maravilloso, y yo quiero que nos sigas contando, porque realmente todas estas vivencias y todo lo que las personas que has tratado, a quienes has entrevistado, pues yo sé que nos tienes mucho que platicar, pero me estás diciendo que vamos a ir a un pequeñísimo corte para regresar. Regresamos. Y escucharte, porque tengo muchas cosas que preguntarte. Bueno, cuando tú quieras, mi querida Marta. Gracias, Emanuel. Emanuel, pues ha sido realmente un aperitivo sabrosísimo. Yo quiero que me sigas platicando. Y hay algo que me inquieta saber. A mí me gustaría que me dijeras qué dimensión tiene la gastronomía en la literatura mexicana, y sobre todo en los libros de tu propia autoría. Ya me dijiste hace un rato, de hecho me esbozaste la respuesta, pero yo quisiera ir más ¿Cómo no? fondo. Platicamos más o menos a la altura de nuestras posibilidades de tiempo. Mira, yo veo desde la literatura náhuatl, León Portilla nos puede dar en sus distintas páginas de sus distintos libros un menú de qué comían, qué cenaban, qué desayunaban. Cuando Moctezuma mandaba a sus gentes que fueran a Veracruz para traer pescado fresco. ¡Qué maravilla! Luego, en la colonia. ¡Qué sibaritas!, ¿no? Imagínate, la comida de Moctezuma es extraordinaria, de una riqueza que pocos países del mundo en esa época podían darse lujo. Es la aristocracia de la gastronomía, Moctezuma y los últimos reyes aztecas. Totalmente de acuerdo. Luego, en la colonia, los conventos, además de muchas otras cosas, buenas y malas, fomentaron la comida salada y la dulce. La comida para los primeros platos del menú y las grandes y suculentas dulces, galletas, pasteles. Sí, pues sí, eso es muy conocido, cosas, ¿verdad? Que se usaba mucho, o sea, para adorar, ¿verdad? Las iglesias, entonces quedaban muchas claras, y por eso viene toda esta tradición del rompope.
Ajá. las natillas, todas esas cosas. Los chiles en nogada. Los chiles en nogada, tan Emanuel. ligado a la historia. El ejército Patria. trigarante de Iturbide, la bandera de México, hacer los chiles con el verde, el blanco y el rojo. El chile, la crema y la granada. O sea que éramos de una sutileza metafórica maravillosa. Luego el siglo XIX, en las crónicas, pensando por ejemplo en Micros, en Guillermo Prieto, en Ignacio Ramírez y muchos otros autores, encuentras lo que se comía en el norte, hasta en Texas, que entonces en algún tiempo fue propiedad nuestra, claro. Eran parte de la Nueva España y después de México independiente. El norte de México, el centro y el sur. Podemos perfectamente caldos, carne, pescado, aves, dulces, los distintos panes salados y para acompañar los alimentos. Realmente se podía hacer un mensuario de menús, uno del 16, otro del 17, otro del 18, 19 y 20, y en el 20 con Salvador Novo, con Alfonso Reyes, con algunas otras gentes. Que a mí me sorprende la pasión que en muchos escritores existe. Y bueno, pues todavía aún tenemos amigos como Fernando del Paso, muchos escritores que fusionan estos dos conceptos que se van muy de la mano. Es lo mismo que pasa con los pintores, Emanuel, sí. Que yo me encuentro muchos pintores que tienen esta gran pasión. Ahí tenemos ejemplos como Leonardo da Vinci, Picasso, Monet, Renoir, en fin, hay muchísimos. Y creo que también pasa esto en la literatura, pero ¿quién mejor que tú para que nos platiques de estos recuerdos? Porque creo que nos vamos a tener que ir a un corte. Tú sabes lo que es el tiempo, pero respetamos el paso del tiempo. Sí, queremos seguir. Que pase el tiempo, pero no en nosotros. No en nosotros, ¿verdad? Que se quede en nuestras obras. Y volvemos, Emanuel. Volvemos. Continuamos con esta amenísima conversación que tenemos con nuestro gran amigo y un mexicano distinguidísimo. De veras, pues tú eres gracias, todo, de verdad, Marta, todo, pues gracias. un símbolo en la literatura, y por eso me emociona tanto que nos platiques de estos temas y que lo hagas así con esta sencillez y que la gente pues se sienta de verdad honrada de este privilegio de que nos cuentes tus experiencias. Y bueno, algo que yo tengo muchos deseos de preguntarte es algo muy sencillo. Son ya, porque ya sabes que en la televisión el tiempo es inclemente. ¿Cuál sería el platillo favorito, el tuyo? Y yo que por épocas, Marta, yo me acuerdo cuando yo era niño. Mi padre era español, mi madre mexicana. Entonces, mientras mi padre vivió, mi comida favorita era la comida española y gallega principalmente. A la muerte de mi padre, traía vino de sus viñedos de España. Se torció el vino y mi madre convirtió el vino en vinagre. Y tomamos ese vinagre durante toda mi infancia. Después, cuando yo tenía unos pocos más de años, todo niño, que las piñatas, que los cumpleaños, que las primeras comuniones, pues eran los tamales, el atole, el pozole, que eran las cosas que se usaban más en Guadalajara. Fíjate, Guadalajara, en literatura hay más poetas que gusanos debajo de las piedras. Pero no hay una cocina, y pintores y muchas y otras cosas de gente. Claro, gente talentosísima. Mira, entonces, ya cuando empiezo yo a madurar, paso del atole, de los tamales y el pozole, a ser un poco más refinado. Me sigue gustando la comida española, el cocido mexicano tapatío, los dulces,
La birria, no te gusta. Nunca he tomado, nunca me ha gustado la birria de Tlaquepaque, la veía y me electrocutaba. No me daba un poco de asco, decían que era de perro. Quiero confesarte que a mí me fascina, me enloquece. Sí. Es un sabor, yo creo que con eso de que soy norteña y tiene alguna similitud con el cabrito, sí. Entonces... Decía Vasconcelos que cuando uno se acerca al norte, a ciertas horas del día, piensas que estamos en épocas de la Inquisición y que están quemando gente que se porta mal respecto a los dogmas de la iglesia. Y cuando yo recorrí toda la frontera presentando un libro sobre las relaciones de México y Estados Unidos, a esas horas, evidentemente Vasconcelos tenía razón. Sí. Parecía que algo gravísimo estaba pasando, que ya no pasa, porque ya sabes que la carne asada ya se industrializó para bien y para mal. Y fíjate que nos dejó muy mal parados Vasconcelos a la cocina regia, que de alguna manera le asiste la razón, porque, bueno, pues sí, sabemos que la cocina ha sido menos atractiva que en el centro y en el sur, ¿no? Hay menos sofisticación, los productos son más sencillos. Y bueno, pues él decía que lo único que salvaban eran las tortillas de harina. Imagínate qué ingratitud. Ahora las glorias de Linares son deliciosas. Yo ahí tendría que platicar mucho porque creo que la cocina regia va más allá de la carne asada. Pero a ver, yo quiero terminar con una pregunta que me parece muy importante. A ver, ¿cuál es? Hemos dicho que el arte es hijo de su tiempo. Sí. Y yo no estoy de acuerdo con esta cocina rápida, porque siento que estamos perdiendo nuestra identidad. ¿Tú qué opinas, Emanuel? Mira, yo te voy a me preocupa mucho como una enamorada de México, de sus costumbres, sus tradiciones y sus sabores tan exquisitos. Te voy a contestar de una manera autobiográfica. Yo cuando era joven, hasta era un hombre más, después un hombre maduro, y ahora estoy empezando a llegar a la vejez. Hablaba de literatura de mi tiempo. Era un hombre de mi tiempo, hablando, viviendo, gozando y sufriendo los avatares de la historia de México. Ahora pasa el tiempo y las ideas, los sabores, el mundo en que tú viviste ha dejado de tener sabor, color, oído, y te conviertes en historiador de lo que fue y dejas que entre lo nuevo. Así pasa. El sabor de los recuerdos. A mí me gusta más la cocina del recuerdo que la cocina de hoy día, pero justifico la comida de hoy día por la celeridad con que vive la gente, que a los pobres empleados les dan media hora para comer. Imagínate una comida de 3 platillos. Había la sopa aguada, la sopa seca, las carnes, 2 carnes, frijoles, café, dulces. Ya no hay ese tiempo para ser felices, para la gran comida mexicana es en las celebraciones, en las bodas, en los aniversarios, en algunas tribus, en las muertes. Y tendremos que exigir que también en la televisión nos den más tiempo para también paladear, disfrutar a seres tan inteligentes, tan conocedores de nuestra historia. Y Emanuel, con toda la tristeza, nos vamos a tener que despedir. Nos vamos, Marta, muy tristes. Yo quiero seguir platicando contigo y además invitar a nuestro público a que siga muy pendiente del sabor del sabor de México, del sabor de la cultura, el sabor del saber, y que pues Mena ha sido un maravilloso ejemplo y bueno, pues que estoy muy, muy reconocida. Gracias, mi querida Marta, por compartir. Platicamos, no todo lo que hubiéramos querido, pero parte, algo de espumita quedó de muchos temas que no tocamos, pero que la gente se imagina cuáles son y cuáles serían nuestras respuestas. Así es. Ya nos conocen y saben qué pensamos. Así es. O se lo imaginan por lo menos. Pablo Neruda, uno de los más grandes poetas contemporáneos, nos ha deleitado tanto con sus versos amorosos y también con una gran herencia a través de sus odas,
donde le rinde tributo a la tierra y a las manos transformadoras del hombre. Letras geniales que emergen y se vinculan al alimento humano o a la mesa que no puede ser otra, la buena, que reúne a los hombres en la fraternidad. Y así eleva su canto, y fíjense ustedes qué belleza, cuando nos habla del pan, recostado y redondo repitiendo el vientre de la madre, o las manzanas, cuya palidez, decía, compite con el río de la aurora. Ya no digamos la belleza como define poéticamente a la alcachofa, ese tierno vegetal de corazón verde que se viste de guerrero, o cuando exclama, América, el grano de maíz es ingrediente de tu geografía, o también el limón, el aceite, la papa, y ya no digamos, traemos ahorita aquí a la mente esa oda hermosísima sobre la cebolla que la define como un claro planeta, una semilla de astro que al cortarla nos genera una lágrima pero sin afligirnos, porque es sabor. Y así la cuchara, un utensilio tan rudimentario en nuestra mesa como si fuera ese molde de la mano primitiva. En fin, hermosas y conmovedoras referencias que a veces se extienden a las personas, como en el caso del gran poeta García Lorca, que él lo define como ese hombre de sonrisa de arroz huracanado. Pero no se vaya a creer que era un sibarita, un hombre que podía ser excesivo en el beber, casi era abstemio y simplemente no podía dejar de entender a la cocina como exenta a la belleza. A fin de cuentas es un poeta de fuerte acento social que demanda justicia y convoca a la mesa feliz donde todos los hombres estemos sentados liberados del hambre y la desgracia. Y por eso en esas odas ustedes pueden también saborear la exquisita esencia de la poesía. Comienzan las vacaciones de verano y al mismo tiempo los viajes y los paseos y también las oportunidades de conocer un poco más nuestro país. Y qué mejor que hacerlo a través de sus sabores. ¿Por qué no se dan una vueltecita a Baja California, allá por Rosarito, donde se organiza una maravillosa feria de mariscos y pescados? Y bueno, quienes tienen pasión por los dulces, no dejen de pasar por Durango, donde se organiza también una feria de la fruta cristalizada. ¿Y qué creen, amigos queridos? Que durante este mes también se celebra la Feria de la Pera en Michoacán. Así es que no pueden dejar de ir, como dice Oscar Wilde. La única manera de vencer la tentación es cediendo a ella. Así es que, por favor, vayan a disfrutar estos manjares. Pues bien, amigos queridos, hemos llegado al final de nuestro programa y seguramente coincidiremos todos que tuvimos un gran banquete de vidas ilustres que se entreveran con la pintura, las letras y con la grandeza gastronómica. Gracias, muchísimas gracias por su atención y les deseo en verdad que tengan una semana en la que disfruten sabores muy perdurables y recuerden que los esperamos aquí con nosotros. Tienen una cita en el sabor del saber.